En los temas de hoy de este podcast, ¿qué tanto sostiene el sostén? ¿A quién sostiene el sostén? ¿por qué sostenemos los sostenes? ¿Por qué sostenemos los sostenes aún en nuestra época? Por eso, no te pongas sujetador si no quieres, mujer inteligente. Y pregúntate por qué te lo pones cuando te lo pongas. Sé consciente y actúa en consecuencia. Libres domingos y domingas, tetas cómodas, con o sin leche y al poder. A veces no llevo sujetador, no me da la gana. Hoy, en Monografías de la Vacuidad, El brasier. Bienvenidas y bienvenidos, Alex, @ el Jimmy Balboa. Juan Pablo, Vivarra Farías, Farías. @ Miren, síganme en Ahora que JP. Todavía no sé qué va a pasar ahí, pero Ok. ahí voy a estar. Esa información es nueva para nosotros. Así es correcto. ¿Y su Esto servidora? Está sucediendo en este momento. A velocidades inimaginables. Sí, en tiempo real. Lentas. Exacto. Y su servidora Ixchel Guzmán. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hablar del brasier. ¿Y de qué leíste? Y la frase que leímos al principio es un fragmento de un texto que escribió la escritora Noelia Morgana y que lo publicó la revista española femenina Proyecto Calo. Y básicamente se llama A veces no llevo sujetador y es un manifiesto femenino contra las ataduras. Búsquenlo porque se hizo viral en Facebook hace un tiempo y pues está interesante. A mí me gustó, por eso les puse este fragmento. Es casi el fragmento del final. Pero pues básicamente lo que dice es que te cuestiones por qué usamos brasier. ¿Por qué no deberíamos usarlo? Bueno, eso es bajo las consideraciones, porque cualquier feminismo que nos lleve a o que nos diga cómo deberían de ser las cosas sin considerar la pluralidad de todas las mujeres que vivimos en este mundo, entonces está haciendo un feminismo equivocado. Pero bueno, consideremos cómo usar brasier, si hay que usarlo o si no hay que usarlo. O sea, tú lo que me estás diciendo es que las feministas tienen que aceptar incluso a las mujeres machistas. ¿Es eso lo que me estás diciendo? No, estoy diciendo que todas las mujeres deben observar la diversidad de contextos en los que viven las otras mujeres. Que eso Si sí. esas otras mujeres viven en contextos machistas, respetar esos contextos machistas. No. Entiendo la parte porque se ha convertido el feminismo en una segmentación de mujeres que tienen ciertos privilegios. Uno es acceso a la información, que es uno de los principales privilegios, que no es el mismo que se encuentran en comunidades muy alejadas, por ejemplo, ¿no? Me platicaba el otro día cuando preparábamos un tema, Ixchel, sobre sería importante generar un feminismo indígena. Que lo hay, está... Sí, pero que está muy alejado del feminismo que conocemos tradicionalmente o que conocemos superficialmente, ¿no? Y eso estaría muy chido, porque las mujeres de repente se van... No de repente. Las mujeres se segmentan como cualquier ser humano en una sociedad, dependiendo de las características propias de esa sociedad. Por eso, o sea, es a lo que se refiere esto que les estoy diciendo sobre que no podemos generalizar el contexto de una mujer blanca que teorizó sobre el feminismo hacia diversos contextos en los que han vivido otras mujeres que, como el caso de las mujeres indígenas o de los pueblos originarios, no están en las mismas condiciones. Ejemplificándolo un poquito mejor, sería... mientras las mujeres en la ciudad buscan el aborto legal
y gratuito, en las comunidades buscan servicios de salud. Sí, o sea, son necesidades distintas. No significa que, por ejemplo, el aborto seguro, legal y gratuito no sea necesario. Claro. Pero es observar esos contextos y no necesariamente decir, entonces hay que respetar los contextos machistas. No, eso sería un universalismo que no necesariamente abona a buscar los derechos humanos de las mujeres. En lo que tendremos que caer es por qué estamos hablando de feminismo cuando hablamos de brasier. Pues porque el feminismo... No, perdón, porque el brasier es una pieza, es un instrumento de dominación patriarcal que si nos vamos a su historia podremos entender por qué. Y para conocer su historia. Exactamente. Tenemos este acto que se llama... Chan, chan, chan. El brasier. El origen. Sosténme la historia. No, el origen de la dominación. ¿Qué les parece? El origen, o sea, tú dirías que es... El origen. No diría que es el origen. No, creo que estamos de... A ver, hablemos de la historia y veremos si es Voten, el origen o no. ¿qué les gusta más? ¿Sosténme la historia o el origen de la... La historia es gran. Sosténme la historia, está muy simpático. Ah. El origen de la dominación suena a película de bondage. ¿Ven? Todo tiene sentido en este momento. Según la historia, el primer sostén data del año 4500 a.C. en Creta, lugar donde las mujeres lucían un práctico sujetador que les permitía llevar los senos al aire. De ello da fe una figura de losa vidriada que representa a la diosa de las serpientes de la civilización minoica. Y es una muñeca que viene... estamos en el mismo. Bien, entonces voy a decir todos. En la Roma y Grecia clásica, las mujeres volvieron a taparse el pecho con una especie de faja que les sujetaba el pecho. Espontáneo vendaje que también utilizaban las vikingas. Posteriormente, en la Edad Media, esta prenda íntima se redujo únicamente a la cintura y oprimió el vientre, realzando el pecho de la mujer hasta finales del siglo XIX. O sea, era cuando más bien una faja. Eso suena una faja. Sí, un corsé, ¿no? Un corset, exacto. Cuando Marie Tuquet lanzó una prenda que sujetaba cada mama en una bolsa mediante unos tirantes que se ataban a la espalda. Cuenta Francet Puertas, el sostén, mitos y leyendas. Algunos historiadores atribuyen la creación del sostén a Germain Candoc. ¿Sí se pronuncia así, Juan Pablo? Así se pronuncia. Experto lingüista francés. Francesa que en 1889 dividió el corsé en dos partes y ahí es donde nace el brasier, la figura como la conocemos. Pero antes, ¿por qué el corsé? O sea, ¿cuál era la necesidad de tener un corsé? O sea, de ceñir la cintura de las mujeres. La estética. ¿Neta? ¿Sí? ¿Esa era? ¿Esa es la... Sí, la estética. La estética de la silueta femenina. Ojos de los hombres. No hay un consenso de quién inventó el corsé, porque yo leí que fue una de las reinas consortes de los Medici, pero en todo caso, pues no fue un hombre. Sin embargo, estaba bajo los preceptos de la belleza que dictaban los cánones del patriarcado. Que empezaríamos con conceptos del feminismo como la cosificación, que desde tiempos remotos ya generaba el cuerpo, sobre todo femenino, una idealización de la estética que debería de ser. Por eso se genera el corsé, por eso se genera este tipo de sostén para los senos que realzaba la figura, ¿no? De las mismas, pues de los mismos senos. Y nada más, mi intervención hasta aquí. Bueno, pero luego entonces aparece ahora sí el brasier cuando el Años corsé... más tarde, en 1907, Pierre Poquy presentó en París un modelo confeccionado con una tela sedosa y armado con finos alambres, un gran avance en comodidad y
sujeción. Pero fue Mary Phelps Jacob, tras patentar esta prenda en 1914, quien se convirtió en la inventora del sujetador moderno. Con este invento, Phelps abrió negocio, pero era una tarea complicada, y lo que decidió fue vender la patente. ¿A quién crees, Juan Pablo? Así le hago a mis alumnos cuando no están poniendo atención. ¿A quién crees? Richard Brasier. No. Pero ¿sabes quién es Richard Brasier? No sé ¿A quién crees? Richard. Espera. A Charles Henry Brasier. No, esta noticia te va a gustar. Coca-Cola. Warner Brothers. No, malditos. A Warner Brothers Corset ¿Esto Company en qué año fue? en Bridgeport por $1,500. ¿Y qué De la hizo época. ¿Esto la fue Warner? en qué año fue? Lo que hizo la Warner Brothers fue masificar el brasier, y fue cuando se moderniza el uso del brasier. ¿En qué año, perdón? Estamos hablando de 1907, pero después 1907. desaparece en la Primera Guerra Mundial, porque lo que pide Desaparece el brasier. empieza a desaparecer en la Primera Guerra Mundial, porque los alambres que se ocupaban lo que pidieron es llevarlos a la industria de la guerra. armamentismo, Ujú, ¿no? Creo que dije un concepto erróneo, no sé No si. sé. Y posteriormente, ya en los años después de la Primera Guerra Mundial, las modelos y sobre todo en el cine se empieza a masificar la imagen del sostén de diferentes maneras, hasta que llega alguien conocida como Marilyn Monroe, que empieza todavía más a modernizarlo y a expandir Pero esto ya es 1970. Sí, ya. 70s. Un poquito antes. ¿Tú tienes algún dato Yo antes? tengo, ustedes, o sea, ubican a Howard Hughes, obviamente, ¿no? Howard Hughes, el millonario americano, que es en cuya vida se basa la película El Aviador, Sí. de Leonardo DiCaprio. Mm. ¿No? Bueno, pues el multimillonario Sé que era magnate, millonario, no sabía por qué. piloto que rompió récords mundiales, director de film y filántropo, además de todo eso también fue diseñador de brasieres. Y fue uno de los primeros que en 1943 para su película El Forajido, por una obsesión que nadie puede explicar con los pechos de Jane Harlow, su protagonista. Los pechos son obsesionantes, Ixchel, ¿qué te puedo decir? Estamos todos hambrientos por regresar a ese calor materno. Sí, teníamos escuché un dato de que... De la obsesión. Ajá, o sea que antes de ser Homo sapiens erguidos, pues conservamos esta curva de los monos, normal. Y entonces la forma de atraer era con el trasero. Entonces cuando nos erguimos, el trasero deja de ser voluptuoso Aunque se vuelve y más, hay una relación de se vuelve frente. más prominente, de hecho, con la erguición del trasero. Pues se pierde la cola, pero, o sea, deja de ser lo primero que se observa y se vuelve una relación frontal. Y entonces lo que llama más la atención son las glándulas mamarias y entonces, y además porque la relación sexual ya se da de frente, porque resulta que somos la única especie que tiene relaciones sexuales de frente. Órale, eso no había hecho conciencia de eso. No sé, he visto unas ratitas. No. ¿Ratitas? Bueno, según esta información de Algarabía. Y entonces, esta obsesión con los pechos viene de ahí. Y se ha estudiado que en los países donde hay más frío y hay menos sol, se consume más leche. Porque la vitamina D se fija a través del sol y la vitamina D es la que ayuda a fijar o a sintetizar el calcio en los huesos. Entonces, cuando no tienes suficiente vitamina D, tienes que tomar más leche. Y entonces, en esos países donde no hay tanto sol, es lo que más le atrae a los hombres. Wow. Y en los países en donde hay más sol, es más atractivo el trasero de las mujeres. El Brasil, África, países ecuatoriales, exactamente. Entonces hay una explicación biológica, pero... Hay una explicación biológica y hay incluso Desmond Morris, un zoólogo, dice que los pechos son tan atractivos porque incluso
esa hendidura entre los pechos recuerda el trasero. Es una explicación. Mira. Por ahí. Que es todavía, es lo primero, ¿no? Dentro de la reproducción, lo primero que atraía antes que los pechos. Biológicamente hablando. Y que además tienden a, pues, hincharse durante la evolución, la ovulación, entonces, pues, eso representa un signo de fertilidad, claro. ¿no? Al cual respondíamos como respondemos seguramente, sí. aún como animales. Pues el caso es que esta parafilia o fetichismo con los pechos, del cual sufrimos muchísimos Homo sapiens, pues también lo sufría Howard Hughes. Y entonces en 1943 le diseña un brasier a su protagonista, un brasier que, dice la protagonista, era tan incómodo que nunca lo usó. Nunca lo usó, pero que intentaba redondear más los pechos, y de ahí se empieza a buscar esta forma más anatómica, por así decirlo, ¿no? Por exactamente. Antes de Marilyn Monroe, que ya, pues que sí es muy, que Marilyn Monroe, sexual. como dato curioso, ocupaba unos brasieres de punta. Sí, esa fue una forma recurrente, no sé hasta qué año, pero los brasieres eran triangulares, ¿no? Sí. Ajá. De ahí que... Boobies de Dorito. De ahí, pues yo creo que nos saltaríamos que hasta los 70s, cuando se inventa el brasier de deporte. Ajá. Que no sé si ustedes sabían, pero se inventa porque se inventa cosiendo dos suspensorios. Yo no sé si ubicas los suspensorios. Sí, para la protección de los genitales. Pues, ni siquiera yo nunca entendí para qué servían los suspensorios. Francamente me parecían muy incómodos. Pues para que no te golpearan los sí. genitales. No, esas son las conchas. Entonces, ¿cuáles son los suspensorios? Los suspensorios solo es como un calzón sin nalgas que te detiene los testículos. ¿Para que no se muevan mientras corras? Para que no, pues sí. Pues para correr. Te quita agilidad correr con 2 pares de testículos colgando. 2 pares. Un par. Para mí unos calzones normales siempre me... ¿Te parecieron suficientes? O sea, pero bueno. El caso es que se inventan los primeros brasieres de deporte así. Cosiendo suspensorios. Cosiendo 2 pares de suspensorios. Bueno, y luego de la pues hasta ahí creación. Yo tengo de ahí, o sea, 1970, pero ya estamos hablando de brasieres modernos, producidos industrialmente, ya se vuelven una prenda no de solo... fetiche. Ajá, efectivamente, ¿no? Y eso. Ok. Bueno. ¿Algo más? Pero quería dar un anticipo de lo que íbamos a hablar en el segundo. Vamos a hablar sobre la situación filosófica y lo que conlleva el sostén, ¿no? Sí. El sostenimiento, el sostén. Después, pero primero vamos a un corte comercial. Así es bueno. Correcto. Dominator. Por años nos han oprimido, pero ya se acabó. Llegó Dominator, el primer tinto hecho con alambre reciclado de brasier, para que te lo metas por donde el patriarcado te deja. Dominator. Es un gran, qué bueno que cada vez tengamos patrocinadores más progres. Una voz entre melodiosa y agresiva, como Cruella de Vil en Los 101 Dálmatas. Pero Cruella era como un poco chillona, ¿no? Esta era una voz como... que estaba así... Igualito. Igualito. Como que te faltaba el aire. Bueno, bienvenidos otra vez. Es correcto, gente. Bienvenidos. Si les gusta el producto, cómprenlo. Dominator. Está bien. Yo creo que a más de un macho le va a gustar. Sí. Para ser Dominator.
Machos y no machos, bienvenidos a comprar el No sé. pero si sí. lo compran machos, contribuyen a tirar el patriarcado, porque todas las ganancias serán donadas a la compra de retretes para niños en África, y niñas en África, para niños y niñas separados. Ok. No sé qué tal. Para más información, escuchen nuestro capítulo del retrete, la taza de baño, y ahí sabrán por qué contribuirán sus Es un gran episodio. Su compra. sus compras. Es un gran Exactamente. episodio. Bueno, consigamos con nuestro podcast Sí, de el hoy. brasier. ¿Qué tenemos en nuestro siguiente acto? Díganme. el Chan, nombre del charán. El siguiente acto es... Michelle. Sostenes de mierda. ¿Sostenés o no sostenés el patriarcado? Bien. ¡Eso es bueno! Venga. Llevo 2 al hilo. Un buen comercial y un buen título. Huevo, bien, bravo. ¿Quién dijo que las 11 de la noche no era buena hora para crear? grabar podcast. Pero bueno, ¿Ustedes sabían que existió un impuesto de pechos? no. ¿No? ¿Dónde? Ujú. En India, en 1924, la casta más baja de mujeres, llamadas los y las intocables, tenían que pagar un impuesto si querían taparse los pechos en público. Este O impuesto... sea, taparse los pechos, Ajá. no sacarlos. O sea, si querían usar un brasier, tenían que pagar un impuesto. Así es. Bien. Podría ser una solución. No, porque... Pues no, porque imagínate, eres la casta más baja y encima te estigmatizan porque estás expuesto. Y entonces Claro. para quitarte ese estigma, que aparte Tienes ya que es de pagar. por sí de nacimiento, tienes que pagar. Pero... ¿Y este ¿estás impuesto? expuesto para qué? Pues estás expuesto porque no te puedes cubrir. Expuesto físicamente, literalmente. Pero se expuesto. supone que... pero nada más para las castas bajas. Nada más para las castas ok, yo bajas. creería que para cualquiera. No, solo la Ah. casta de intocables. Era un impuesto que se ponía, que visitaban ¿cómo les llama? El fisco, los recolectores de impuestos, y de acuerdo al tamaño de los pechos cobraban el impuesto. Los hombres también tenían que pagar un impuesto, pero era solo un impuesto por cada hombre intocable de la casa y listo. Sabrá que hubiera pagado Un impuestote, un impuesto muy grande. impuestazo, Pues quizá no, porque pues no se las hubiera tapado, puesto tan grandes. puede ser, Ok. Bueno, puede ser. pero bueno, ¿de qué se trata nuestro acto de este momento? De brasieres de mierda. Ok, yo quiero comenzar con un acontecimiento en la época de los 60, casi empezando los 70, entre 1965 a 1969. Alrededor del mundo se llevaron varias revueltas, tanto estudiantiles, sobre todo una generación que iba creciendo y iba generando conocimiento adicional y un Sí. conocimiento nuevo como parte de la globalización, ¿no? A partir de ello se genera nuevas olas de pensamiento. En México tenemos el movimiento del 68, que ya sabemos todos. Si usted no sabe en qué terminó el 68, Terminó súper bien, no es su déjenme podcast, decirles, váyase a otro terminó lado, no lo súper queremos bien, o aquí. sea, un feliz año en México en 1968, no tienen ni idea. Las Olimpiadas más felices. del Sí, mundo. no, qué barbaridad. ¿No? En el 69, en el 68 también en Argentina un movimiento estudiantil empezó a generar revueltas. En Chile también en el 68. Ujú. Y en el 69 en Estados Unidos se genera un movimiento bastante interesante y que generó cambios. Porque se dice, aunque varios feministas ya dijeron que no, pero mencionaban que la última ola del feminismo parte de este acontecimiento, que es la quema de brasiers en 1969. Debido a un certamen de belleza, a un concurso de belleza que es Miss América, que tiene muchos años, en 1969 en Nueva Jersey se genera esta quema de sostenes.
lo voy a poner entre comillas porque después tratan las feministas de erradicar este estigma de la quema de sostenes, porque en realidad, físicamente no los quemaron. Efectivamente, eso es cierto. Y dos, lo que mencionan las feministas es que regresarían al mismo estereotipo de que el brasier es algo importante dentro de la feminidad como para tirarlo. Y tres, no eran solamente brasieres lo que estaban protestando. No eran nada más los brasieres, sino tacones, lápiz labial, maquillaje, trapeadores. ¿Dónde? ¿También? Sí, claro, artículos de limpieza. Donde lo metían en el basurero de la Libertad. Cerca Sí, es un basurero, el de la Libertad, debo decirlo. Cerca de donde se estaba llevando este concurso de belleza, en Nueva Jersey, un grupo de mujeres empezaron a a generar disturbios, a generar manifestaciones debido a la cosificación que estos certámenes de belleza generaban y que además no había mujeres ni negras ni mujeres en los certámenes de belleza, no en las protestas. No en las protestas, en los certámenes de belleza, sino había un estándar de mujer blanca, únicamente, ¿no? A partir de eso, de manera simbólica, generaron el basurero de la Libertad, en donde echaron ahí objetos de opresión. Entonces, una mujer agarró y lo que hizo fue quitarse el sostén y echarlo a la basura. Ninguna foto comprueba que hubo una quema de sostenes, pero una periodista en algún momento dijo, ponerle un título de quema de sostenes va a ayudar para masificar y para llevar a otras latitudes esta manifestación. Y creó el encabezado de quema de sostenes, cuando no hubo tal acontecimiento. O tomó el Brasil como un símbolo de... Exactamente. Ajá. Del rompimiento de las... Éramos jóvenes radicales descubriendo el feminismo porque estábamos hartas de tener que hacer el café y queríamos tener voz en las políticas. Menciona una de las que en ese momento estaban en la manifestación. Mencionaban que primero creyeron que los de derecha eran los enemigos y los de izquierda eran sus aliados, pero cuando buscaban los derechos políticos y buscaban tener voz, pues los de izquierda, los hombres de izquierda eran igual de enemigos que los hombres de derecha. ¿Estás hablando de la 4T, acaso? ¿De la cuarta transformación? Espera. ¿De la cuarta república? La 4T. ¿De qué estás hablando? La 4T Yo quiero podría saber. ser cualquier cosa Eso suena como un déjà vu. menos machista. A excepción de Félix Salgado Macedonio y de muchos otros actores de la 4T, pero menos machista. Y entonces, pues ya, terminó mi... Tu explicación. Pero eso yo también leí esa noticia y creo que solo resalta esta obsesión, ¿no? O sea, estaban protestando contra un chorro de cosas y lo único que se quedó fue la quema de brasieres. O sea, esta obsesión con los pechos que tenemos en nuestra quieren cultura. erradicar el tema de la quema de brasier, porque en realidad no fue la quema del brasier. Claro, a mí me parece... un contexto. Además, exactamente. Como símbolo creo que funciona, pero deja de funcionar en el momento en el que la discusión se enfrasca solamente en el cuerpo de la mujer. Sí, otra vez. Pero bueno. Y olvidan toda la parte laboral, de aspiraciones, reproductiva, derechos ¿no? políticos, el Así voto. Bueno, el voto ya se había alcanzado en ese momento. Ahora votamos y seguimos siendo un tanto o un mucho excluidas de las decisiones importantes de los países. Aún con la paridad de género siguen siendo excluidas las mujeres de los acontecimientos políticos, ¿no? Nada más terminan siendo una cuota. Sí, y ese es uno de los grandes debates, o sea, ¿queremos cuotas, paridad o queremos equidad? La equidad, queremos helado, sobre todo queremos helado, para todos y todas. No. La equidad como fin o como medio, perdón, la equidad, la paridad como fin o como medio. La tristeza en la voz de Alex, del helado de limón. Bueno, el punto es que la lucha feminista sigue siendo bandera
No, que el brasier. Que el brasier sigue siendo bandera de la lucha. No debe ser solamente. Pero ¿por qué no? brasier. Fíjate, a ver, Pero, no a ver, solamente, pero ¿por qué no? O sea, sí, a ver, yo lo que estaba leyendo es que además hay miles de razones para no usar brasier. Pero tendría una mujer De salud. que erradicar. Bueno, no miles, perdona. Muchas. Tendría como que 6. una mujer feminista erradicar el uso del brasier. ¿No estaríamos coartando su libertad? No, pero es lo que les decía al principio. Una mujer. Entonces, por eso puede esa era mi decidir pregunta usar hasta o no usar el brasier, pero pues, porque le acomoda, porque para ella, no sé, esto como toda su vida ha vivido así, con el brasier a lo mejor ahora es más fácil para llevar su vida así. O tiene senos Con muy brasier, grandes, sí, o- simplemente. Pero, por ejemplo, Tiene hablemos de los cantidad. senos muy grandes. No es un hecho, no está comprobado que usar brasier reduzca los dolores de espalda. Al contrario, yo leía que incluso el no usar brasier te forzaba a adaptar una postura que fuera mejor para tu tamaño de pechos, ¿no? Entonces es, o sea, porque siempre se ha dicho, es que los pechos muy grandes necesitan brasier por el dolor de espalda, pues resulta que a lo mejor no, porque es como el sostén sostiene, literalmente, pues tienes una postura mucho peor, mientras que si te adaptas a tu propio cuerpo, todo tu cuerpo, pues se adapta a eso, ¿no? Entonces, es eso. También leía que no es cierto que le da mejor forma a los pechos. De hecho, hay estudios científicos que dicen que no usar brasier significa un ¿cómo llamarle? Alzamiento de 7 milímetros de los pezones cada año que no usas brasier. Ok. Hay menos estrías con el brasier, Pero creo que, se duerme mejor, a ver, a partir de es más cómodo. unos años atrás, pienso que se empezó a popularizar un poco el no uso del sostén. Sin embargo, eso no termina con el patriarcado, ni mucho menos con el machismo, ni con... No, pero sí es más porque no. libertad, sí es más libertad. Pero más bien es una de las formas en que exactamente una mujer expresa su libertad de decidir qué me Quiero pongo, o no, cómo me quiero lucir, acomoda. o sea, porque así me siento cómoda y no porque tengo que cumplir con los estándares de belleza para gustarle a los hombres, porque al final O con, todos los o con videos esta... que vi sobre la historia de los brasieres, no hablo de los artículos escritos, sino de videos, hablan sobre, a los hombres les gusta más así, a los hombres les llama la atención esto, y por eso usamos, o sea, todo en función de lo que a los hombres les satisface. Y si no usas brasier, pero te haces una operación de pechos. Como para agrandarlos o hacerlos más. Sí, lo que está diciendo Alex es que no necesariamente por dejar de usar brasier dejas de contribuir con el patriarcado. Claro, pero, o sea, pero al final se trata de una decisión Claro, personal no una de las imposición. mujeres. Pero Que al menos en nuestro país usar brasier sí es una imposición, pero la mayoría de las muestras está súper mal visto que alguien ande ahí enseñando pezones. Sí, exacto. O sea, que se no para nosotros. Pues no mal visto, sí, pero y también súper es... sexualizado. Exactamente, hay un acoso constante en el momento en el que tú decides salir a la calle sin brasier. Mientras que en cambio nosotros andamos ahí presumiendo nuestros horribles pezones. ¿Podrías? Claro, pues sí, pero... Pero sigue ¿por siendo, qué? O sea, sigue siendo una ¿por qué? cobertura involuntaria de Exacto. tu cuerpo. ¿Por qué censurar nuestros pezones cuando ustedes también tienen? Y ustedes en Instagram no se tienen que censurar y a las mujeres sí. No, ni siquiera en Instagram. Yo puedo salir a andar en la calle sin camisa. Sí, no sí, es sí, un claro, delito. Eso es un hecho. A lo que voy es que tal vez nos estamos enfocando demasiado al brasier, que era justamente lo que no querían. Exactamente. Que a través de un movimiento que era sumamente importante, que sí desató por un certamen de belleza, pero que buscaban muchas otras cosas. otras cosas, todo el mundo se enfocó y se dio la popularidad de dicho acontecimiento debido a la quema de brasier. ¿No estaríamos enfocándonos mucho en el sentido de los brasier? Bueno, el tema de esta monografía es el brasier, eso. Bueno, no pero podríamos para hablemos más bien de zapatos. por honor al también, no, pero Alex se refiere. Alex se refiere al... Estiliza la figura de la mujer y por eso mismo se ocupa, ¿no? Son geniales, la verdad es que andar en tacones es genial. Hay a quien no les gusta,
Hay quienes nos parecen Pero siempre y una cuando dulzura no sea una y nos gusta. imposición. Siempre y cuando no sea una imposición, Sí, va a sea decir, una exactamente. decisión. Traes algo, unas botas, ¿no? Pero, o sea, se siente bien, te sientes alta, te sientes estilizada, pero depende de ti. O sea, Sí, no de porque estés una- cumpliendo Con un mandato, o social. por evitar que te arresten, Pero, o por no pagar, o por... intrínsecamente Impuesto. estarías cumpliendo con un estándar de belleza. Sí, pero yo decido si quiero ejercer mi feminidad o no. O cuándo sí la quiero O ejercer cómo, y cuándo porque no. más bien siempre la Exactamente. ejerces. Bajo estándares que una sociedad ha impuesto. Sí, pero yo decido cuándo, cómo y en qué términos. Bajo unas... Sí, bajo un paraguas de estándares. O no, te puedes salir. Eso duerme. O te una puedes mujer salir de tiene esos por qué ser estándares. criticada por decidir un día pintarse la cara y verse extremadamente bella como una mujer de Miss Universo y al otro día andar sin brasier o con la panza de fuera. No tendría por qué ser juzgada por eso. No, estoy de acuerdo con ello. ¿Mm? Entonces se trata Y de bueno, lo que libertad. y además la otra cosa es que pues los cuerpos de las mujeres siempre han sido mucho más politizados que el del hombre. El cuerpo del hombre no es un terreno de pelea política, no se batalla sobre él. Hay muchas prohibiciones, hay muchas cosas que no nos permiten hacer, pues ese tema de otro momento. Pero no hay una batalla tan fuerte sobre el qué hacer y qué no con el. Es más, pues ahora que estamos decidiendo empezar a usar tacones, pues es relativamente rápido el uso La de los aceptación, tacones, ¿no? la aceptación, sí, con sus bemoles, por supuesto, pero sí me parece que el cuerpo de la mujer ha sido extremadamente politizado, me parece, como Sí, si pero fuera eso yo. viene desde... Siempre, años pues atrás. desde que se inventó el brasier. No, mucho antes. Sí, Bueno, sí, mucho antes, Porque porque... hasta la misma Biblia te pinta el hecho de Adán y Eva cuando son expulsados del paraíso, que conocen la vergüenza, al hombre lo tapan con una rama en sus En los áreas genitales y a la mujer en los pechos y en los genitales. En efecto. Entonces, Dios está cosificando a la mujer. Maldito, maldito. Por eso vámonos al siguiente capítulo, Así que es. acto. el siguiente acto, que ¿Tenemos comercial? Sí. pero vámonos primero. Vamos Sí, al comercial, vamos. volvemos y nos vamos. Sí. Monografía de la vacuna. Industrias vacuas. Está harta de conformarse ante los estándares del patriarcado, duerme mal, tiene mala postura y sobre todo está incómoda. Industrias Vacuas trae para usted el antibrasier. Simplemente no lo uses. No lo uses, quítatelo ya. Justo ahorita, allá, estés donde estés, ándale, quítate. No importa quién te vea, es tu cuerpo, quítatelo. Industrias Vacuas. Vacuidad para la vida diaria. ¡Quítatelo, quítatelo, quítatelo! Ya Todo volvimos, esto. ya volvimos. Estamos en Ya el tercer volvimos. acto, que Así nos vas a es. presentar, Juanpa. Hasta atrás, Ya estamos hasta atrás. La cola de Dios. En ¿sí? el acto de hasta atrás, la cola de Dios. ¿Ya se va a llamar así? ¿Este tercer acto? Tiene muchos nombres, Puede tiene ir muchos mutando nombres. a lo largo de Y La puede cola tener del diablo todo. La cola del bien. diablo. En este momento se llama el broche del brasier. Bien, me gusta. El broche del brasier. Y tengo que confesar, como siempre, que soy una persona inestable, insegura, Mamable. Pues sí, o sea, todo in, y entonces ninguna cosa, pero in, y ahí estoy, y exactamente como el brasier, que es totalmente inservible, pero ahí está, ya existe, no podemos cambiarlo, entonces ¿por qué no imaginamos nuestro brasier ideal? Okay. Nuestro brasier ideal, el mío, por ejemplo, sería uno con bolsillos, yo la verdad es que podría guardar cosas perfectamente. A ver, sí que te gustaría ir todo el tiempo así. No, pero tener, o sea, porque además yo sí podría usar brasier, entonces tener aquí mi tarjeta, o sea, sería muy cómodo un brasier con bolsillos, ese sería mi brasier ideal. Las abuelitas que se guardaban ahí. Claro, hace exactamente, pero ya llaves. producido por las brillantes mentes del capitalismo y George Soros,
Hay unas bolsitas bien hechas para que puedas así elegantemente sacarte el billete. No, ¿sabes qué estaría fenomenal? ¿Cuál sería tu bra ideal? Como el sombrero que tiene popote, pero aquí. Ese es de hecho, sí, hay por ahí un brasier con... Te hagas fit así. Existen, No, pero existen. que tengas la chela o leche, Existen. un chocomil aquí. No con popote, pero sí así para servírtela. Los he visto. O sea, como un dispensador. Sí, un dispensador de Sería líquidos. un gran brasier. ¿Cuál sería tu brasier ideal, Michelle? Híjole. Me ganaste la idea porque yo sí creo que aquí es un buen lugar para guardar cosas, pero si Las no fuera pistolas. eso, si no fuera, para Brasier, empezar, pistola. mi brasier ideal no tendría varillas. Ok, el bralet, ya lo inventaron. Ahí luego se ve la diferencia de quién se ocupa brasier y quién no ocupa brasier. Mi brasier ideal sería el velo, ¿cómo decir esto? Que aunque se vean los pezones, no importa. Transparente. No, o sea que sea una tela que en lugar Seda. de ser transparente, sea así como decimos, una tela de invisibilidad, que te envuelves y que ya no te ven, entonces que te envuelvas y que aunque te vean, ya no te veas, o sea que deje de ser una cosa sexualizada por Obsesiva. los hombres. O Es muy complicado. otra opción, el Dominator. Dominator. Sí me voy a comprar eso y se lo voy a regalar a uno que otro machillo que anda por ahí suelto. ¿Quién? Lo del alambre solió muy doloroso, la verdad. Sonó muy doloroso. Yo tenía otra idea de un... ¿Un gran brasier? Sí, un brasier. Brasier pistola. Sí, el brasier metralleta de las chicas Bond Sí. es buenísimo. Así de repente, ¿me estás viendo, perro? ¡Vámonos! A huevo. Ándale, uno, ponle que no tan violento, pero que dispare de esa tinta como la del que tienen los billetes en los bancos. Entonces que cuando alguien lo vea, le dispare. Entonces ya sabes inmediatamente, así como, le estás viendo las tetas a la Ese secretaria. sería gran Eso brasier. está bueno. Es un poco... Que en cuanto detecta la mirada de un hombre, Te dispara. Dispara. O le Cada toma morada una, ¿qué tal? instante. Ya digo, para usar la tecnología inteligente, inmediatamente le toma una foto y la sube a redes sociales, así como... Cosificador, sexualizador de mujeres. Cuidado con él. Híjole. Híjole, eso está peligroso. pero Porque, a ver, es Pero- que yo tengo un tema Ya sé aquí. que íbamos a Yo llegar a tengo un este tema tema, aquí. ya O sé. sea, y lo hemos comentado antes, Ujú. ¿no? Y ese es, o sea, ¿cuál es el problema de admirar la belleza? Y no estoy justificando yo la cosificación, pero... y el acoso. Ni el acoso, por supuesto Pero que el las mujeres acoso no. también ven pompas Sí. de los hombres. Pero Sí. Y paquetes y labios y ojos y Claro. todo. ¿Y cómo podrías decir, bueno, hasta qué grado podrías ver unos senos y hasta qué grado? Sí, ¿cómo? Pues cómo? en el mismo grado en el que una mujer observa a un hombre y Sí, no, piensa sí. para sí misma, pues que Ya, bueno ¿no? está, pero pues ya, o sea, Ya cuando el hecho de que yo lo mire no va a hacer que, pues, que suceda otra cosa. Y es que es esa, pues ni siquiera es mala leche, no sé cómo nombrar, con que los hombres ejercen esa, pues esa mirada. Que además Pues es que es objetivización, porque es eso, ¿no? En el momento en el que le retiras la voluntad a Eso, la a tu persona, objeto. ajá, que dices, además que creo, o sea, digo, a mí me da pena el hecho de que yo pueda voltear a Alguien me ver. vea observándolo. Ajá, Ajá. si no, a mí sí me da pena que yo, por más de que vea algo, que me volteen a ver, pues, pero hay vatos que sí está como, no, quiero que te des cuenta que Que te estoy mirando. que te estoy viendo. Y ese ya es un sentido de Pero ese dominación. exactamente es la necesidad. Muy Pues es enfermo. macho, pues es que es esa necesidad de hacerte saber que estoy por encima de tus De tu deseos, de tu voluntad. voluntad y de tu Sí, comodidad. eso que es- está, sí. y de tu comodidad. Sí, eso está muy cabrón. Porque te digo, está chido, ves, ya, ¿no? Creo que la vista es algo que es hasta natural. Ujú. Pero cuando llegas ya a Al punto de la necesitar- obsesión, Sí, a necesitar que la chica te vea que tú estás viendo y que descaradamente todavía sigas viéndolo,
ya estás muy enfermo. Aunque aquí hay una cosa en los brasieres que no comentamos y que ya para despedirnos me gustaría hablar, es que pues son instrumentos también que han funcionado para visibilizar las diferencias entre pechos y resaltarlas y exponerlas y no, o sea, de tal manera que los brasieres en sí y los bikinis y toda la indumentaria de pechos, pues lo que tiende a hacer es juntar y levantar, como ponértelos en la cara. O sea, estamos bombardeados por pechos por todas partes. O sea, en cualquier ciudad del mundo, si sales a la calle, si ves tu teléfono, vas a ver pechos así, como apretados. Abren Instagram. Y ahí está. ¡Pum! Y curiosamente, porque no te permite Instagram no te permite enseñar tus pechos desnudos y sin embargo por todas partes te bombardea con pechos. Qué feo, gente. Es el mercado y el patriarcado actuando juntos. Malditos. Que podría ser lo mismo, ¿eh? El mercado y Pues el es más o patriarcado menos lo mismo, casi sí. lo mismo. Sí, pues es... Que el patriarcado creó el mercado. Sí, de hecho, y comentábamos en nuestro capítulo anterior sobre el trabajo que hay culturas no industrializadas, no occidentales, que viven fuera del mercado y fuera del patriarcado, donde... No sé. Sí les hay. Las No, culturas que pero funcionan no sé a partir si del trueque. necesariamente las personas que están fuera del mercado son... No necesariamente, Fuera del pero mercado. existe... hay otros mundos, o sea, no es el único, el del mundo occidental. Es el único. Pero sí, no va de la mano, ¿no? Aunque lo que creo que sí va de la mano, que dijiste, es que una vez que entras al patriarcado, pues te meten el mercado por Sí, detrás automáticamente. o al revés, Sí. ¿no? Bueno. Pero vámonos. Bueno, pues después de esas declaraciones, vámonos. Muchas gracias por haber Muchas compartido gracias. esta conversación. ¿Quién eres tú? Soy Juan Pablo Ibarra. Síganme en Nora que JP. Y Alex Hernández, @Jimmy Balboa. Excel Guzmán. Excel M. Guzmán. Nos vemos la próxima. Bye. Chao.